Esto es la perfección del carácter. Pasar todo día como si fuera el último, sin agitación, turbación ni teatro. Dedícate solo a esto y deséalo para ti mismo. Ser bueno en todo momento en lo que hagas. Recuerda, además, estas dos cosas, que es importante lo que haces e indiferente la materia sobre la que actúas. La muerte y la vida, la gloria y la deshonra, el dolor y el placer, la riqueza y la pobreza. Todas estas cosas acontecen por igual a hombres buenos y a malos, sin que puedan ser consideradas hermosas ni desagradables, pues no son ni bienes ni males, simplemente son, acorde a la naturaleza. Si está en tus manos, ¿qué haces? Si en las de otro, ¿por qué te enojas? Átomos o dioses, ambas cosas son extravíos. No hay que enojarse con nadie, pues si puedes, corrígelo. Si no puedes corregirlo a él, hazlo con la cosa misma. Si tampoco esto es posible, ¿de qué te sirve enojarte? No se debe obrar sin propósito. Libro octavo, 17. Hola, buen día. Espero que estéis pasando un gran día hoy. En esta ocasión vamos a hablar del libro Meditaciones de Marco Aurelio, el emperador romano. Os voy a hacer un resumen con las ideas principales, así como un breve análisis con algunas partes que me han llamado la atención. Venga, vamos. Bueno, esta obra, Meditaciones de Marco Aurelio, es el exponente principal de la filosofía del estoicismo. Tanto es así que últimamente pues, se ha puesto de moda esta mentalidad entre las redes sociales. Es el motivo principal por el que hice este vídeo, tío. Algunos influencers de desarrollo personal lo llevan de intrínseco, ¿no? Y empiezan aquí en muchos casos. Lo ves como tergiversado, ¿no? Estás viendo que de repente te empiezan a hablar y ves la idea principal. Bueno, está bien, ¿no? Y poco a poco empiezas a ver cómo la gente lo empieza a hacer de una forma que dices, tío, eso no es estoicismo, no sé qué cojones estás diciendo, parafraseando cosas que no que ves en la frase y digo, esto no está aquí, y dicen que es de Marco Aurelio, cuando creo que es la única obra que hizo este hombre. Bueno, creo que estos, como siempre, son casos de gran ignorancia, ¿no? Que tiene la peña, ¿no? Se dejan llevar esta corriente mainstream, ¿no? Y deforman el propio concepto del estoicismo al absurdo. A ver, tengo ejemplos como gente que dice, oye, hay que sufrir para conseguir tus metas. No pares de sufrir, el placer es de débiles. El sufrimiento es lo que te va a hacer llegar hasta ahí, siempre. Que en principio sí, Marco Aurelio hablaba un poco de eso, pero creo que se lo han sacado de contexto. Y bueno, el ejemplo ya más heavy, un poco me lo he inventado, pero sí es llegar al punto del absurdo. Si la vida te pone una puta para comer, tú te tienes que comer, cómetela. Ahí no sé si llega. Es que, bueno, cuando la gente dice que es estoica porque ve en un canal de Instagram, una story o una frase en un post que me dice, no, una frase ahí motivadora de tienes que hacer levantarte a las 5 de la mañana y luchar por tus sueños. El placer es de débiles, la carne es de débiles. Y es en plan de... mira, vamos a leer qué tiene que decir este hombre y luego ya vemos. Bueno, en este vídeo el resumen. En este caso el libro es de la editorial EDAF y el autor, bueno, de la traducción y la introducción que hay previa al material original como tal, es Jorge Cano Cuenca. Así, bueno, vamos a hacer ese análisis de una vez. Y empezando un poco la introducción del libro, aquí es un prólogo, ¿no? Invita a la lectura. El, al lector, ¿no? El Jorge Cano Cuenca, el traductor, nos pone en situación un poco el contexto histórico, la vida de Marco Aurelio y habla en general, bueno, pues de sus padres, su familia, sus maestros, esas personas que lo influenciaron y nos ponen estas, pues, un poco varias reflexiones así, un tanto filosóficas sobre la obra, ¿no? De forma que bueno, ya veréis si os decís a leer al menos en esta editorial, esta versión del texto. Y ahora sí, pues
empieza el libro como tal, tenemos una obra dividida en 12 partes, son 12 libros, en verdad, las meditaciones que fue haciendo conforme iba haciendo sus campañas militares. Más también hay un epílogo al final que, bueno, es solo una página. Y bueno, el primer libro es un constante agradecimiento de Marco Aurelio a sus antepasados, bueno, y en general a todas las personas que le ayudaron a lo largo de su vida. Su familia, pasando de sus padres, su mujer a la que amó, sus hijos, amigos, los maestros que tuvo, los autores que pudo estudiar y de los que se influenció, su padre y por último a los dioses por haberle permitido tener todo lo que anteriormente hemos dicho. Todo haber nacido en donde nació, las personas, etcétera. Un poco el mensaje creo que se coge y que nosotros en nuestra sociedad hemos perdido, ¿no? Una parte de no creer en Dios, no honrar a tus padres, no... es un poco esa sociedad mal educada, ¿no? Que se ha hecho de Occidente, estoy hablando, en nuestro caso. ¿Qué más decir? Más allá de eso, pues no hay mucho más que decir. O sea, se dice esto y más adelante ya pues van el resto del libro 2 hasta el 6 es un poco meditaciones filosóficas que tiene Marco Aurelio, reflexiones de diversos ámbitos, todas muy profundas, la verdad. Pero si tengo que reducirlo a algún número más, porque claro, si no podemos estar aquí hablando durante horas. Lo dividiría en cuatro principales, teniendo en cuenta que el estoicismo se caracteriza por ser una filosofía que se marca, bueno, se enmarca, está caracterizada por el uso del, digamos que el mundo se rige por una ley de causa-efecto, entonces esto tiene una causa y una consecuencia de esta causa. Y cogiendo esta parte, pues los cuatro principios son causa y consecuencia de todo lo demás que es parte de estos cuatro, ¿no? Y respecto a este estoicismo que profesa precisamente Marco Aurelio. Estos serían, como veis en pantalla, Memento Mori, Tempus Fugit, la naturaleza como principio rector y el supremacismo racional. Para aquellos que no sabéis latín, ya sea por temor a invocar demonios o eso, vaya, qué humor. Bueno, Memento Mori significa recuerda que vas a morir y Tempus Fugit, el tiempo pasa, el tiempo vuela. Eh, esto representa eso, la obsesión de Marco Aurelio durante toda la obra. Está hablando de la muerte. La muerte, siempre. Vas a ver alguna reflexión, ¡pum! La muerte está ahí. Es el principal motor que impulsa a la humildad y también a la humanidad, ¿no? A que sean humildes, porque muchas veces la gente una vez tiene, se crece, ¿no? Más que los demás, pero lo que nos iguala a todos al fin y al cabo es la muerte. Y el mensaje, al fin y al cabo, Marco Aurelio repudia la carne, la considera débil, eh, junto también al rápido paso del tiempo, ¿no? Que hace ese mensaje principal, ¿no? El placer momentario, el que la carne, pues estamos en constante transformación, entonces el tiempo pasa, la gente envejece, entonces, esto, como he dicho, todo está relacionado, ¿no? Entonces, de aquí pasamos ya a esa naturaleza con principio rector. Es lo natural que tú, que tengas distintas fases, tu cuerpo va cambiando y tienes unas cosas que tú eres capaz de cambiar y otras que no. Las que tú puedes cambiar son las que te debes preocupar y las que tienes que intentar de cambiar, siempre sacar esa mejor versión de ti mismo. Y la que no puedes cambiar, sencillamente aceptarlo y no perder el tiempo inútilmente en cosas que no puedes. Eres humano, eres mortal, tienes tus limitaciones. Punto. ¿Te vuelves viejo? Vale, es lo que hay. Cada momento de la vida tiene su parte. Entonces tienes que aceptar y vivir de acuerdo a ese momento. Y sobre todo también, bueno, tú también lo dice mucho, el tema de pasado, presente, futuro. Lo único que existe es el presente, el pasado es nostalgia, te pueden venir los fantasmas. Es algo que no existe y que te impide actuar y el futuro muchas veces lo único que genera es ansiedad, es incertidumbre, entonces no puedes saber lo que va a venir. Algo que sí que cogen hoy en día estos estoicos es que hay que tener esas metas, ¿no? Ese futuro que Marco Aurelio también lo comenta en algún momento de la obra, en alguna reflexión, en una meditación suya, pero ese momento tienes
como que solamente tener como un objetivo y tú pensar en el presente. ¿Qué acción voy a tomar? Estar trabajando día a día para llegar a ese futuro, a ese objetivo que deseas. Siempre sabiendo que no puedes, a lo mejor no sale bien, porque hay diversos factores. Pero bueno, no nos vamos a ir por las ramas. Volviendo con lo que decíamos de la naturaleza, también es cierto en un momento, recuerdo, no exactamente, es muy amplio y no he podido marcarlo, pero sí que tengo en mi recuerdo ese momento en el que concebía el sexo Marco Aurelio como mero frotamiento de las partes del abdomen inferior entre mi mujer, lo dice así textualmente. Y es un poco rechazar esa carne, ese placer, ¿no? El ver que eso te impide actuar y que tienes que ser, yo diría, quizá entrando ya más en una perspectiva esotérica, espiritual, tienes que liberar ese espíritu. Eh, a ver si me explico, trascender esa humanidad en lo que Marco Aurelio denomina como lo divino. Y ahí es donde entra el cuarto punto, es el supremacismo racional, y es que divide, digamos que se centran los estoicos en la razón lo ven como lo más importante del ser humano, es aquello que tenemos el don divino común entre dioses y hombres, es esa razón. Entonces lo que tienes que cultivar es esa razón y que tu razón se imponga sobre los impulsos, deseos eh, y sensaciones que puede tener tu cuerpo y que te pueden frenar del uso de la razón para trascender, ¿no? Y estar más cercano de Dios. También habla mucho del alma, tiene muchos conceptos que, que son profundos y que recomiendo que lean para ver el resultado, para poder observar cómo es la evolución desde un punto de vista más espiritual. No es tanto este desarrollo personal, se centra mucho en el cuerpo, por lo que he visto, tener un buen cuerpo, que en parte es cierto que tienes que tener un buen cuerpo, pero Marco Aurelio sí que se habla mucho de ese más allá. También a veces dudas si hay un más allá, ¿no? Que vida hay una, que es muy corta el tiempo, y también volvemos al tempus fugit. Es muy corto el tiempo que tenemos aquí, entonces vive tu vida al máximo, aprovechala y aprovecha todo el tiempo. Recuerdo, parafraseándolo porque no sé exactamente, decía que vivir, tienes que hacer lo que es propio del hombre, ¿no? Como un hombre. El tiempo, la vida es demasiado corta, el tiempo pasa demasiado rápido y no puedes estar todo el día durmiendo o entre sábanas calentito ahí en tu zona de confort, sino sí que dicen en ese momento que tienes que vivir como un hombre y actuar, tomar acción, entonces ir al máximo, a por todas. Y vivir esa vida acorde a la virtud, a la justicia, a idea de bien, que en la idea de bien, pues retomando la parte de la razón, es claramente una influencia socrática porque el concepto de su virtud es ver el bien como conocimiento y el mal como la ignorancia al bien. Entonces, si hay, tener esta dominación de la razón la emoción, al punto de que te dice el propio Marco Aurelio que te tiene que dar igual. Los insultos de la gente, pues al fin y al cabo los ve como ignorantes porque obran mal a la hora de injuriar a los demás. Y tienes que ser una persona eh, que sepa, que si sabes la virtud, sabes, conoces el bien, entonces no te afecta. Es una frase que de verdad es interesante, una meditación que dice eh, me- algo sobre el dolor, ¿no? Sobre la sensación de me ha hecho daño. Y sus reflexiones básicamente se pone como un mantra y dice, no me hace daño, no me ha hecho daño, esto no me hace daño. Y esto un poco anécdota personal, llevo como 3 años dándome duchas frías y hace unas semanas aquí pues hubo una dana, una tormenta para los que no saben lo que es una dana. Y me pilló, pues eso, como voy manga corta todo, por la calle, cayó, empezó a llover, la gente pues se abrigó, pudo coger paraguas, y yo me quedé así tranquilo y recordé Marco Aurelio y pensé, "Mm, no me moja". No, de hecho, de las propias duchas frías ya me había acostumbrado el cuerpo al frío. Entonces, irónicamente, el agua no,
a mi mentalidad poner, no me es incómodo, no siento frío. Me sentía hasta a gusto de estar ahí bajo la lluvia, andando, tranquilo, impasible. Y es un poco ese mensaje el que transmite Marco Aurelio al final. El que debes saber que la vida es corta, que no puedes dejarte ese placer como es el hedonismo, ¿no? El estoicismo es la contraparte del hedonismo y lo critica mucho por el mero hecho de que es desperdiciar la vida. Y es curioso porque Marco Aurelio fue uno de los grandes emperadores y a diferencia de otros que, bueno, en esa época eran unos degenerados, la verdad, como Nerón, que tenía amantes, pues, chavales, prepúberes, ¿no? Tenía relaciones homosexuales, varias concubinas, así era la norma, ¿no? Tienes poder, entonces tienes tus esclavas. Marco Aurelio, ¿no? Trataba muy bien a sus esclavos y no tuvo amantes, por lo que se sabe, ni relaciones homosexuales. Sencillamente tuvo una mujer a la que amó, que fue la madre de sus hijos, perdió muchos hijos y es cierto de que ahí ese memento mori le afecta en parte de su filosofía, el haber perdido tantos hijos, que creo que de 12 le quedaron 5 al final. Y en algunos momentos de sus libros te reflexiona eh, cómo puedo hacer para perder el miedo de, de perder a mi mujer, porque murió, de perder a sus hijos, y es al fin y al cabo el dominar con la razón el miedo, es decir, las cosas cuando pasan, pasan por algo y no se pueden cambiar, entonces solamente le queda aceptar y seguir, y seguir viviendo el presente y al máximo. Y sobre todo teniendo esa mentalidad de desapego total. Yo creo que es lo más importante de Marco Aurelio, es el desapego total al afecto, a las sensaciones, ¿no? Es decir, sí que sigue amando a las personas, pero lo concibe desde la razón, la causa y efecto, entonces no tiene ese miedo a perder aquello que tiene porque sabe que eventualmente lo va a perder. Entonces ya desde ese momento eh, dice, no me importa perder a mi hijo, porque la peste puede venir y como me puede afectar a mí, le puede afectar a patricios y plebeyos, ricos y pobres, afecta a todos por igual. Y bueno, hasta aquí sería un poco el análisis, la reflexión. Sí que es cierto que se notan, ¿no? Todas estas influencias griegas de pitagóricos, epicúreos, tenemos también los propios estoicos y sofistas también. Marco Aurelio también los menciona y se ve como toda esa influencia, que era una persona culta, porque al fin y al cabo la obra original estaba en griego y todos estos autores pues los leyó también, creo, tienen tratados alquímicos, estudió alquimia, por lo que he podido leer, sobre todo en el capítulo 9 es muy en esa parte esotérica, menciona los elementos tradicionales de la alquimia y es como una lectura que he hecho yo, un análisis más profundo, que bueno, si nos podemos hablar de alquimia y eso, daría para otro vídeo, así que si queréis, ya sabéis, dejadlo en los comentarios. Pero principalmente esa idea de transmutación, de que el mundo está en constante cambio y nosotros también, por todas esas fases y el paso del tiempo. Y principalmente en la filosofía estoica de Marco Aurelio te va a decir que tengas desapego, que sepas que las cosas pasan por algo que no puedes controlar. Entonces, lo que puedas controlar, ¿qué haces que no lo estás cambiando ya de ti? Y lo que es ajeno a ti que no puedes controlarlo, déjalo estar, porque es perder tu energía, tu tiempo. Aplícalo solamente ahí. Y la idea de la transformación, transmutación, ¿no? De la alquimia de una propia persona, de pasar ese plomo a oro. De hecho, me recordó un poco a cuando leí El alquimista de Pablo Coelho, también trata mucho esto. Entonces, no me extrañaría que Marco Aurelio hubiese leído tratados alquímicos helenísticos, ¿no? de Egipto o de Babilonia. Y estaría interesante, sí. En un futuro traeré un vídeo hablando del alquimista de Pablo Coelho y en otra sección del canal a lo mejor hablamos de esoterismo y hablamos de alquimia y de otras doctrinas ocultistas para traer un poco de luz, ¿no? a la comunidad. Y bueno, os voy a dejar con unas citas
que a mí me llamaron la atención. Así que, vamos. Cuerpo, alma, intelecto. Por el cuerpo, las sensaciones. Por el alma, los impulsos. Por el intelecto, las doctrinas. Recibir una impresión de los sentidos también les sucede a los animales. Ser arrastrado por los impulsos como un muñeco es lo que les pasa a las bestias, a los afeminados. A Phalaris, a Nerón. Mantener siempre el intelecto como guía de lo que le parecen ser deberes también lo hacen los que creen en los dioses, los que abandonan a su patria, los que se entregan a cualquier cosa en cuanto cierran la puerta. Si tenemos estas cosas en común con aquellos, queda lo propio del hombre bueno: amar, recibir con buen ánimo lo que venga y lo que ha sido urdido por el destino. No confundir ni turbar con una muchedumbre de impresiones al genio interior, asentado en su pecho, sino cuidar de que esté contento, que siga al Dios con buena disposición, sin decir nada contrario a la verdad, sin hacer nada contrario a la justicia, y si todos los demás hombres desconfían de él, por vivir de manera sencilla, modesta y honrada, no se encoleriza con nadie, no se desvía del camino que conduce hacia el fin de la vida, por el que hay que caminar puro, tranquilo, desprendido, voluntariamente adaptado a su propia suerte. Libro tercero, número 16. El que no sabe qué es el mundo, tampoco sabe dónde está él mismo. El que no sabe para qué ha nacido, no sabe quién es, ni qué es el universo. El que pasa por alto una de estas cuestiones tampoco podrá decir qué es él por naturaleza. ¿Qué piensas de alguien que persigue el elogio de los que van detrás dando aplausos? Que no saben dónde están ni quiénes son. Libro octavo 52. Bueno, espero haber podido aportar algo de valor, un poco de cultura, ya hayáis podido aprender algo nuevo. Entonces ya sabéis, si os ha gustado, lo de siempre. Bueno, que dicen estos, dadle like, suscribiros a mi canal y tal, activad la campanita si queréis estar al día de lo que subo. Nos vemos pronto con el próximo libro, que bueno, haremos votación. Dejádmelo aquí abajo en los comentarios, o si os gustaría que analizase, también lo tendré en mi canal en mi cuenta de Instagram, lo dejaré también en la descripción para que me sigáis y tal. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Chao.